Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a esta nueva edición de Café Colmec, un podcast original del Seminario Permanente de Estudios Internacionales, CPI. Mi nombre es Carlos López Buburrón y el día de hoy tendré el honor de entrevistar a la doctora Iliana Yashine Arroyo. Eh, Muchas gracias por acompañarnos, doctora. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La doctora Iliana es doctora en ciencias social con especialidad en sociología por el Colegio de México. Es maestra en política comparada por la London School of Economics and Political Science y maestra en estudios del desarrollo por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex. Actualmente es investigadora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y docente en la UNAM. También es exalumna del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Doctora, otra vez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días a todos. La primera pregunta que me gustaría realizarle es, ¿por qué decidió estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales? Pues cuando yo terminé la preparatoria hace ya varias décadas, eh, tenía como dos intereses en paralelo. Por un lado, me interesaba mucho las ciencias naturales, y en particular la biología, y a la vez me interesaban mucho las ciencias sociales y los temas sociales en general, ¿no? Problemas de desigualdad, eh, pobreza, etcétera, desde entonces eran algo que me preocupaba. Entonces decidí, pues, un poco dejar al destino la decisión sobre cuál iba a ser mi trayectoria académica y profesional futura y hice mi examen para entrar a la carrera de biología a la UNAM y en paralelo para estudiar relaciones internacionales en el Colegio de México. eh, Quizá más que por un interés en las relaciones internacionales como tal, por un interés más amplio en las ciencias sociales, y porque me gustó el programa de relaciones internacionales del CEI, porque más que enfocarse específicamente a la disciplina de relaciones internacionales, era un programa bastante amplio que abarcaba distintas materias de las ciencias sociales, como ciencia política, historia, economía. Entonces esa amplitud del programa me gustó. Como era difícil entrar al Colegio de México, como ustedes saben, pues dije, bueno, pues si me aceptan en el Colmex, me quedo en el Colmex, y si no, y me aceptan en la UNAM, pues me quedo en la UNAM, ¿no? Y finalmente, pues ya, me quedé en el Colegio de México en esa carrera, ¿no? Pero con esa mirada, ¿no? Y ese interés más amplio por las ciencias sociales, ¿no? Y la posibilidad de estudiar en una institución como el Colegio de México por, ¿no? la calidad académica que supone. Ya le preguntaba un poco acerca de su doctorado y ahora me gustaría hablar un poco acerca de su tesis doctoral, que fue sobre el programa de oportunidades. ¿Por qué estudiar un programa como este? Y también en este proceso de estudio y de aprendizaje, ¿qué es lo que le motivó a trabajar estos temas de investigación que sabemos son sobre desigualdades, pobreza, movilidad social, política social? ¿Qué le motivó? Pues, como te decía, desde muy temprano yo me di cuenta que esos eran temas que a mí me preocupaban de forma muy profunda y me apasionaban desde niña, ¿no? Era algo que yo sentía, ¿no? Pues me hacía reflexionar mucho, ¿no? Lo que yo percibía como una enorme injusticia social en el país, ¿no? En lo que yo podía percibir en torno a mí, y luego pues se va ampliando ese espectro para ir más allá de lo que es México. Durante la preparatoria yo estuve participando en varias campañas de alfabetización, eh, y como que eso también me acercó mucho más ¿no? a esa realidad, de la desigualdad en México y de la necesidad de hacer algo para modificarla, ¿no? Todavía sin mucha claridad de qué hacer y cómo, ¿no? Pero sí con la preocupación. Cuando finalmente, ¿no? Me decanté, como te decía, por los estudios sociales en el Colmex.
a pesar, ¿no?, de que parecería contradictorio, ¿no?, que en una carrera de relaciones internacionales hubiera alguien interesado en estos temas, pues sí, como ustedes saben, hay cabida para eso, ¿no?, en el enfoque que se tiene dentro del colegio, ¿no?, que es multidisciplinario. Y dentro del mismo Colmex también seguí, ¿no?, participando en campañas de alfabetización desde ahí, trabajo comunitario. Y cuando terminé la licenciatura y me decidí hacer los estudios de maestría en Inglaterra, ya mi orientación en los estudios de maestría fue ya más enfocada hacia estudios relacionados con desarrollo y política social, ¿no? En las dos maestrías que hice ahí. Y ahí empecé a estudiar en ambas tesis de maestría, me empecé a adentrar mucho más en el análisis de la política social mexicana y en perspectiva comparada con ¿no?, con otras experiencias a nivel internacional. Eso fue más o menos a mediados de ¿no?, la segunda mitad de los 90. O sea, yo hice la licenciatura en el colegio del 90 al 94, lo cual delata mi edad. Y después en la segunda mitad de esa década hice mis estudios de maestría. En ese tiempo, cuando estaba haciendo yo mi primera maestría, lo que había, en términos de política social, lo que estaba en boga en México era el Programa Nacional de Solidaridad. Y sobre ese tema, en un análisis comparado, hice mi primera tesis de maestría y después la segunda la hice ya sobre el programa de educación, salud y alimentación Progresa, que es la antesala, ¿no?, de Oportunidades y Prospera. Cuando Progresa apenas estaba iniciando, ¿no? Coincidió con que yo me estaba titulando, entonces era una etapa muy inicial de ese programa y bueno, pues me fui adentrando en ese análisis. Cuando regresé a México después de la maestría, a mí me interesaba mucho poder tener experiencia práctica en temas de desarrollo y en vez de seguir directamente hacia el doctorado, ¿no?, que era otra de las alternativas que tenía yo en ese momento. Y después de tener experiencia en otro, ¿no?, par de trabajos, tanto en sociedad civil como en el gobierno de la Ciudad de México y en el gobierno federal, finalmente, justo al inicio del año 2000, entré a trabajar al programa Oportunidades. De alguna manera para mí era como un seguimiento, ¿no?, o una continuidad de mis intereses, ¿no?, originales pues, ¿no?, de mis preocupaciones y de mis intereses de investigación, pero ya poniendo una pata, ¿no?, dentro del ámbito de aplicación de la política que yo originalmente había estudiado. Estuve varios años trabajando en oportunidades a cargo del área de evaluación, coordinando desde el programa la evaluación de impacto de, de oportunidades. Ya en ese momento entré cuando todavía era Progresa, cambió de nombre a oportunidades estando yo ahí. Y pues fue una experiencia para mí pues muy aleccionadora, ¿no?, de muchísimo aprendizaje, o sea, ver cómo, digamos, el que fue tu objeto de estudio opera en la práctica, ¿no? Y cómo también desde la mirada del investigador es muy difícil poder ver todo, ¿no? Y cómo desde el otro lado, ¿no?, cuando uno ya está a cargo de poner en práctica distintas, ¿no?, en este caso, acciones de política pública, pues uno puede mirar, observar otro conjunto de elementos que no son tan claramente comprensibles desde fuera. Entonces, esa experiencia para mí fue muy formadora también y, digamos, de alguna manera complementó mi formación académica y más teórica ¿no?, y en las herramientas de investigación. Y me hizo darme cuenta de la mucho mayor complejidad de la temática que a mí me interesaba, de lo que yo había podido percibir inicialmente. Y después de
de varios años trabajando ahí, llegó un momento en que sentí yo que había concluido mi ciclo dentro de la administración pública y que para mí, ¿no? O sea, había llegado el momento de dar un paso adicional y fue cuando decidí hacer el doctorado, ¿no? Era como, pues sí, fue una decisión difícil, ¿no? Porque fue, ¿no? Como optar entre seguir una carrera dentro de la función pública que hubiera sido posible dentro de los temas que a mí me interesaban o dejar ese espacio de trabajo y perseguir una carrera más, una orientación más académica, ¿no? Y de profundización en la investigación. Y bueno, esa fue la decisión que tomé y por eso reincidí, volví al Colmex, eh, pues con el interés sobre todo de tener el tiempo y el espacio, ¿no? Mental y académico para poder pensar con mayor profundidad algunos de los temas que me seguían, ¿no? Preocupando de fondo y que yo había logrado como identificar con mayor claridad durante mi estancia, ¿no? De trabajo en oportunidades, ¿no? Y de ahí, digamos que de manera natural, ¿no? El tema de mi investigación estaba vinculado, pues con lo que había empezado a analizar desde la segunda tesis, bueno, en realidad desde la primera y sobre todo la segunda tesis de maestría, y que era pues en el fondo una preocupación que yo tenía sobre cómo desde el ámbito de la política pública era posible o no abordar la problemática de la pobreza y proponer soluciones ¿no? eficaces, ¿no? ante ese problema, ¿no? Pues tan estructural de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, de ahí surge, ¿no? El interés de estudiar el tema, eh, y la preocupación que me llevó como a definir la temática específica de mis estudios doctorales, ¿no? Y el regreso al Colmex, ¿no? Como que muchos pensarán que a lo mejor ¿no? Estaba yo loca o algo hice, pero sí como un espacio, y ya no en el CEI, sino en el Centro de Estudios Sociológicos, como un espacio en el cual yo podía abordar esa temática desde una mirada quizá pues, disciplinariamente más centrada en la sociología, pero nuevamente no exclusivamente desde ahí, sino también con la posibilidad de un abordaje multidisciplinario y un acompañamiento en el proceso de investigación muy sólido, ¿no? Que tuve dentro del CESI que me permitió pues realmente hacer la investigación que yo quería hacer. Eh, Ahora que la escucho hablar acerca de esta experiencia tanto en el servicio público como en la investigación, en la academia, inevitablemente para quienes nos interesan los temas sobre desigualdades y que apenas evidentemente vamos comenzando en el camino, ¿qué perfil considero, cuál es el perfil ideal para dedicarse a estudiar o trabajar un tema tan importante como son las desigualdades? ¿Qué recomendaciones haría? Pues yo creo que no hay un perfil idóneo, ¿no? O sea, yo creo que hay una multiplicidad de perfiles eh, adecuados para ello. O sea, las desigualdades, así como la pobreza, ¿no? Que son problemas muy complejos, eh, pueden ser abordados desde distintas miradas teóricas, metodológicas, ¿no? Disciplinarias. Entonces, yo creo que más bien lo que yo diría es que eh, desde cualquier disciplina es un tema que se puede abordar y que lo que es recomendable es poder tener la mirada más amplia posible y la posibilidad de incorporar distintas aproximaciones disciplinarias y teóricas para abordar ese tipo de problemáticas, sea desde la antropología, la sociología, el derecho, la ciencia política, la economía, el trabajo social, eh,
¿no? Todas esas disciplinas están relacionadas y en realidad para abordar un problema como ese tendrían que trabajar de manera conjunta, ¿no? No podemos en un mismo individuo tener todas esas miradas disciplinarias y todas las herramientas metodológicas y técnicas que vienen con cada una de ellas, pero sí en el trabajo colectivo, ¿no? Y sí, uno como individuo, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo por ampliar nuestra mirada disciplinaria, metodológica y técnica para poder abordar estos temas y en la posibilidad de colaborar con otros para la comprensión de los mismos. Eh, en este aspecto de la importancia de una preparación multidisciplinar, pero a la vez, evidentemente, desde nuestras respectivas áreas, y tener una mirada más amplia, para el público que nos puede estar escuchando, y muchas veces surge esta pregunta respecto a la política social, de por qué son importantes los programas sociales. Se habla mucho de eso. Y también, ¿cuál es su relación con la situación que actualmente tiene México en torno a la pobreza y las desigualdades? Y estos programas sociales que se han ido implementando con el tiempo y que en un tiempo también le tocó evaluar, le tocó conocer más de cerca desde el servicio público, ¿considera que ha sido adecuada esta evolución? ¿Cuál es la situación de nuestro país al respecto? Pues, a ver, yo empezaría diciendo que la problemática de la pobreza y de la desigualdad nos compete a todos como sociedad, ¿no? Y a los distintos actores que conformamos la sociedad y que el Estado y los gobiernos en turno son uno de esos actores, ¿no? Que tienen la responsabilidad de, de actuar en torno a estas problemáticas. Pero están también, ¿no? El sector privado, está la sociedad civil organizada y los ciudadanos, ¿no? Que debemos de tomar parte, ¿no? De la problemática que tenemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de programas sociales, en principio, por la forma en que me lo preguntas, nos estaríamos refiriendo principalmente a la acción por parte del Estado y del gobierno. Eh, bueno, me abocaré en mi respuesta, digamos, a esa vertiente, pero sin dejar de señalar que no es lo único que importa, ¿no? Sino que esta tendría que estar acompañada de acciones en otras esferas, ¿no? De la sociedad y también en articulación y colaboración entre los distintos actores, ¿no? Que eso es algo que de pronto no ha sido sencillo de lograr. Ahora, si nos centramos en el ámbito de acción del Estado y de los gobiernos en turno, pues hay una responsabilidad fundamental por parte del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? De toda la población y como parte de esos derechos humanos, de los derechos económicos y sociales, que son los que estarían más vinculados con el ámbito de la política social. Para ello, el Estado tendría que desplegar un conjunto de acciones amplias en el marco de instituciones diversas abocadas a la puesta en práctica de esa política social, y esas instituciones las podríamos concebir como lo que, ¿no? Desde ciertas perspectivas se conoce como el estado de bienestar, ¿no? Y que el Colmex, entre otras instituciones, ha llamado recientemente la atención sobre la importancia de las características de nuestro estado de bienestar, ¿no? Y de la necesidad de repensarlo y de fortalecerlo para abordar las distintas problemáticas sociales, incluyendo la pobreza y la desigualdad. Los programas sociales son uno de los instrumentos, ¿no? Que tiene el Estado para poder llevar a cabo acciones específicas que busquen atender las distintas problemáticas sociales que existan, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Y son acciones, digamos que mucho más concretas, ¿no? O específicas de lo que podría ser una política social o una estrategia de política social concebida de forma más amplia.
es una forma de ejercer el gasto público y el gasto social, ¿no? Que el gobierno ejerce a partir de lo que tendría que ser una mirada de la estrategia que se debe seguir para poder lograr ciertas metas de desarrollo nacional. Entonces, bueno, los programas sociales forman una parte, ¿no? Tienen que formar una parte de esa estrategia más amplia de desarrollo que tendría que poner en marcha el Estado para dar cumplimiento a las obligaciones que tiene en la garantía de bienestar de la población, si lo queremos ver así, o en el ejercicio de sus derechos. Entonces, en ese sentido, pues son un elemento fundamental, ¿no? Es una herramienta mediante la cual el Estado, a través ¿no? de las distintas administraciones, puede poner en marcha acciones específicas orientadas hacia un cierto fin determinado, en este caso, lograr el bienestar de la población. A lo largo de los años, pues ha habido una evolución, ¿no? Sobre las últimas, si pensamos en las últimas décadas, en el tipo de programas sociales que ha implementado el Estado. Si vamos a las décadas más recientes, en materia de combate a la pobreza, pues han sido más notables algunos programas concretos. Hablaba yo previamente del Programa Nacional de Solidaridad, ¿no? A fines de los 80s, inicios de los 90s, como uno de los primeros programas sociales que se instrumentaron dentro de la etapa del modelo de desarrollo neoliberal que ha seguido nuestro país en las últimas décadas. Y después, a finales de los 90s, un parteaguas importante que fue la creación del Progresa, que ya hablábamos sobre este programa previamente, y que implica modificaciones importantes respecto al diseño previo de los programas sociales, y que fue un programa que durante 2 décadas, bajo el nombre de Progresa, después Oportunidades y después Prospera, pues se convirtió en el programa emblemático más notorio de la política social nacional desde una mirada focalizada, ¿no? O sea, fue un programa focalizado en hogares en condiciones de pobreza, que llegó a tener una cobertura a nivel nacional muy importante, ¿no? Cerca de 7 millones de hogares, ¿no? Alrededor de una cuarta parte de la población nacional. Digamos, esto en términos, ¿no? De la importancia de los programas sociales, solo mencionar algunos de los emblemáticos o de los más emblemáticos de las últimas décadas, y quizá, ¿no? Para no entrar en demasiado detalle, decir que a pesar, ¿no? de la puesta en práctica de estos programas y de los recursos públicos que se destinaron a ellos, lo que hemos visto a lo largo de este periodo, de estas últimas décadas, es que la pobreza en México y la desigualdad no ha tenido modificaciones muy importantes, ¿no? Si revisamos los datos de la evolución de la pobreza en las últimas décadas, tanto en términos de ingreso como en términos de pobreza multidimensional, pues las variaciones que se observan son menores, y podemos, ¿no? Entonces preguntarnos para qué sirvió, ¿no? O sea, para qué sirvió el ejercicio de ese gasto público y por qué no se ha logrado reducir la pobreza a pesar de la inversión de recursos públicos que se ha dado a lo largo del tiempo. Y pues de manera muy general, ¿no? Porque es una pregunta, ¿no? de mucha complejidad. O sea, podemos pensar que la pobreza no se resuelve exclusivamente a partir de los programas sociales, sino que y lo mismo podríamos decir con respecto a la desigualdad. O sea, como decía ya yo previamente, son problemas muy complejos que no solo requieren para su análisis de una mirada multidisciplinaria o interdisciplinaria, sino que también para su solución requieren de acciones
de diversa índole implementadas de forma simultánea y se requerirían estrategias de desarrollo amplias que contemplen tanto políticas económicas de diverso tipo como políticas sociales o estrategias de política social mucho más integrales de lo que se ha implementado hasta la fecha, ¿no? Sin un contexto macroeconómico adecuado, ¿no? De crecimiento, pero también a la vez de respeto al medio ambiente, que sea capaz de generar oportunidades para toda la población sin tener las instituciones de bienestar adecuadas, o sea, que sean capaces de generar eh, políticas, ¿no? También de integración social y con una perspectiva universal, que se brinde oportunidades para todos por igual. Es muy difícil pensar que la aplicación de uno o dos programas públicos puedan resolver la problemática estructural de la pobreza, ¿no? Hay muchos factores que se entrecruzan para explicar esas problemáticas, entre otros también la enorme discriminación que hay en el país, las desigualdades estructurales que hay en el acceso a bienes y servicios, al empleo, ¿no? Las grandes diferencias en las condiciones laborales que enfrenta la población a nivel nacional, diferencias en el ámbito educativo, en el acceso a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son problemas, como decía yo, muy complejos que requieren estrategias de acción integradas y que a la fecha no se han logrado, ¿no? Y lo que hemos tenido, al menos en el ámbito de la política social, es una desarticulación muy fuerte de las políticas públicas, la existencia de una multiplicidad de acciones en paralelo eh, que no se comunican entre sí, ¿no? Tanto a nivel federal como en los distintos niveles de gobierno. Eh, en especial, esta última parte, bueno, sin duda toda su respuesta fue interesante, en especial esta parte de la complejidad del problema y de la complejidad de las acciones que se deben emprender para tratar un problema o problemáticas como esta, y, y que la acción gubernamental solamente es parte de estas acciones complejas que se deben emprender. ¿Qué opinión tienen respecto a este último aspecto que mencionaba, desaparecer ciertos programas como parte de esta nueva política pública, nueva política social que se ha emprendido por el actual gobierno? Y cómo evaluaría esta política en relación al combate a la pobreza y las desigualdades eh, en este, en este aspecto que le corresponde al gobierno para tratar estas problemáticas? Sí, pues mira, para responder eso yo partiría como de una reflexión general respecto a la política de las administraciones previas. O sea, me parece, ¿no? Como en seguimiento a la respuesta anterior, que los gobiernos que precedieron al actual tuvieron tanto aciertos como debilidades muy fuertes en materia de política económica, pero también de política social, que es el tema en el que nos estamos centrando. Eh, Creo que había suficiente evidencia a finales de la administración anterior respecto a la necesidad de hacer cambios de fondo en materia de política social, sobre todo cambios orientados hacia el fortalecimiento de las instituciones de bienestar o que conforman nuestro sistema de bienestar en una lógica más apegada a un enfoque de derechos humanos eh, que buscara la provisión de bienes y servicios sociales de manera universal en las distintas dimensiones, ¿no? De de la política social, y que fuera más allá de los programas focalizados, ¿no? Que, que si bien no fueron las únicas acciones de política social de las últimas décadas, sí fueron acciones que fueron tomando más relevancia, ¿no? A lo largo de los últimos tiempos. Entonces, si bien, por ejemplo,
un programa como Progresa, Oportunidades, Prospera tuvo impactos positivos en educación, salud, nutrición de la población en condiciones de pobreza, era evidente que por sí mismo era insuficiente para resolver la problemática de la pobreza. O si bien el Seguro Popular logró afiliar a un conjunto amplio de la población y mejorar su acceso a los servicios de salud, también era claro que era insuficiente para lograr un acceso efectivo universal de la población al sistema de salud. O sea, ese tipo de programas tuvieron efectos positivos, pero no eran suficientes como para asegurar el acceso universal y en condiciones de igualdad de toda la población a los distintos bienes y servicios que se requerían para el ejercicio efectivo de sus derechos humanos. Entonces, lo que se necesitaba en ese momento era dar un paso hacia adelante en ese sentido, con la transformación de las instituciones sociales que conforman nuestro régimen de bienestar, a través, por ejemplo, de la creación de un sistema único de salud o un sistema único de pensiones, la mejora de la calidad educativa, entre otros elementos, ¿no? En vez de fraccionar más o segmentar más la oferta de servicios públicos, que lo que estaba generando era como un afianzamiento de las desigualdades, ¿no? que tenía la población. De alguna manera, nuestro sistema de bienestar, por las características que ha tenido, ha servido como una instancia de reproducción de las desigualdades sociales que se viven en el país. Entonces, digamos, me parece que a fines, ¿no?, del sexenio anterior, ese era el gran desafío y me parece que había suficiente evidencia para reconocerlo como tal y suficientes voces públicas de distintos actores sociales que habían ya externado, ¿no?, esa preocupación y la necesidad de caminar en ese sentido. Ante la llegada de un gobierno que se autodefinió como de izquierda, uno hubiera esperado que hubiera sido, ¿no?, un terreno más fértil para caminar en ese sentido, ¿no? En un sentido de mayor transformación de las instituciones, pero en esa lógica, ¿no?, de generar instituciones más igualitarias, ¿no? Y que pudieran llevar bienes y servicios a la población de forma universal, con características similares para todos, ¿no? Eso nos permitiría avanzar en una lógica de mayor igualdad y que se pudieran aprovechar también pues las acciones de gobierno y las instancias gubernamentales previas que sí estaban funcionando, o por lo menos que funcionaban en cierta medida, ¿no?, hasta ese momento. Me parece que Oportunidades era una de esas, Prospera en ese momento era ¿no?, uno de esos programas que había logrado mostrar impacto y que, si bien tenía muchas limitaciones y sí requería transformaciones de fondo, no merecía o no era lo correcto eliminarlo, ¿no?, de un día para otro sin tener eh, una estrategia que pudiera sustituir, ¿no?, los bienes que proporcionaba a la población. Creo que lo que hemos visto en esta administración pues ha decepcionado a muchos de nosotros que pensábamos que podía ser ese terreno fértil para avanzar en un sentido más progresivo, ¿no?, en términos de poder eh, alcanzar un mayor ejercicio de derechos, ¿no?, para la población a nivel nacional. Me parece que la política social por la que ha optado este gobierno ha carecido de una estrategia clara que la oriente en el camino hacia la consecución de un Estado
que garantice los derechos de su población, que es lo que el gobierno dice, ¿no? A través de su Plan Nacional de Desarrollo y sus distintos instrumentos de planeación, ¿no? Se dice que el objetivo es ese, ¿no? Consolidar un estado de bienestar universal que garantice los derechos económicos y sociales de toda la población. Y sin embargo, las acciones de política y las decisiones que se han tomado no parecen guiarnos en ese sentido, sino que más bien me parece que se han desarticulado, ¿no? La prioridad ha sido desarticular muchas de los programas y de las instituciones que se identifican con el pasado neoliberal, sin tener claridad sobre cómo avanzar en la construcción de lo que pudiera sustituir ese, ese pasado institucional que tenemos, ¿no? Para construir un andamiaje institucional que nos permita realmente seguir, ¿no? En ese camino progresivamente hacia el bienestar universal. Creo que las decisiones que se han tomado han tenido efectos importantes, negativos sobre la población, sobre todo la población más vulnerable. La eliminación, por ejemplo, de Prospera, pues es algo preocupante, ¿no? En la medida en que ¿no? De un día para otro, cerca de 7 millones de hogares dejaron de pertenecer a este programa. Muchos de ellos se quedaron sin apoyo gubernamental. Otros hogares, ¿no? Los que tenían hijos en edad escolar, transitaron hacia el nuevo programa de becas Benito Juárez, que sin embargo otorga becas mucho más bajas, ¿no? En montos más bajos a la población que las recibe, eh, y lo cual supone de alguna forma una regresión, ¿no? En términos de lo que se había alcanzado previamente en apoyo a esta población. Y así, si revisamos los distintos programas sociales prioritarios que ha puesto en práctica el gobierno, pues no es, o sea, no es posible ver, ¿no? Una congruencia entre lo que el propósito que el gobierno anuncia o que discursivamente sostiene y las acciones que está llevando a cabo. Eh, Hemos visto a partir de las encuestas más recientes, por ejemplo, de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2020, cómo si bien el presupuesto público en el ámbito social ha aumentado en estos años respecto a los últimos años del gobierno anterior, este presupuesto se ha destinado de forma más regresiva de lo que es de las características que tenía en el gobierno previo. Es decir, aun cuando hay más recursos ahora destinados a gasto social, estos recursos se están dirigiendo en este momento han crecido de forma prioritaria hacia los estratos de población de mayores ingresos, en detrimento de aquellos sectores de la población con menores ingresos que eran los que se privilegiaban con el gasto público en administraciones anteriores. Entonces hay evidencia que nos muestra que, contrario a lo que el gobierno dice, ¿no? De que su prioridad es la población en condiciones de pobreza, este lema de primero los pobres, pues en la práctica eso no se está dando así, ¿no? Sino que el gasto social ha crecido, sobre todo para los hogares con mayor riqueza. Eso es algo pues que claramente preocupa y me parece que es uno de los indicadores que nos muestra que no hay una clara estrategia de política social que permita llevar al país hacia esos objetivos que se plantearon de consolidar el estado de bienestar con una lógica universal basada en un enfoque de derechos humanos. Uf, pues sin duda sí es una situación muy compleja, siempre lo ha sido y ahora parece serlo mucho más, en especial por las decisiones que se toman desde el gobierno y que no necesariamente se
han encaminado del todo a los objetivos que suponen problemáticas como estas. Y a esta complejidad también se ha añadido la cuestión de la pandemia, que sería el último aspecto que nos gustaría tratar en este podcast. Entonces, para concluir, ¿qué expectativas tienes sobre la pobreza y las desigualdades tras la pandemia y en especial por las acciones que se emprendieron o no se emprendieron desde el actual gobierno? Pues lo que hemos visto a raíz de la pandemia es justo la debilidad de las instituciones del Estado para dar una respuesta adecuada, ¿no? Me parece que la pandemia has- ha visibilizado, ¿no? Muchas de las problemáticas a nivel internacional y a nivel nacional que estaban ahí, ¿no? Latentes a la vista, pero que ahora, ¿no? O sea, adquieren un plano mucho más visible. Eh, En este caso, lo que hemos podido observar a raíz de la pandemia, por ejemplo, es la debilidad tremenda del sistema de salud, ¿no? Y la necesidad apremiante de fortalecer dicho sistema de salud, pero a partir de un esquema de atención único que permita reducir las desigualdades. La pandemia también nos ha mostrado la enorme vulnerabilidad que vive una, un sector mayoritario de nuestra población que ante una crisis como esta cae por debajo de la pobreza y la ausencia, importante ausencia por parte del Estado para poder amortiguar esos efectos de la crisis y evitar, ¿no? Que ese sector, ¿no? De alta vulnerabilidad vea tan agraviado su nivel de bienestar. Me parece que el gobierno en turno no ha estado claramente a la altura del reto que significó la pandemia y sus efectos, tanto en términos económicos como sanitarios y sociales. Si bien es cierto, como el gobierno ha dicho, que las instituciones del país eran ya débiles, ¿no? Y que por lo tanto no estábamos en las mejores, en la mejor situación para afrontar un problema como este. Sí me parece que se pudieron haber tomado decisiones de política distintas que hubieran podido aminorar los efectos de esta crisis sobre la población nacional y sobre todo para los sectores bajos y ¿no? Sociales, ¿no? Los estratos bajos y aquella población en condiciones de pobreza. Hemos visto cómo la pandemia ha generado un incremento de la pobreza, ¿no? Eso ya existe información suficiente para poderlo afirmar. Y también sabemos que ha generado otro tipo de efectos importantes sociales, como por ejemplo una mayor inseguridad alimentaria, eh, la pérdida del empleo, el empeoramiento de las condiciones laborales, eh, también en términos educativos, ¿no? Las implicaciones que esto puede tener en términos del rezago escolar, ¿no? De las generaciones en turno, así como también todo el desafío que supone en términos de la repartición del cuidado al interior del hogar, ¿no? Son temas que no son exclusivos de México, ¿no? No son efectos que solo nos atañan a nosotros, sino que se ha documentado a nivel internacional, pero que también a nivel internacional se han visto respuestas muy distintas por parte de los gobiernos, tanto en América Latina como en otros contextos regionales, ¿no? Y eso es lo que sorprende en el caso de México, ¿no? Donde un gobierno que se dice de izquierda eh, no ha tomado la decisión de no poner en práctica políticas sociales de emergencia o adicionales en el contexto de pandemia que pudieran haber
ayudado a prevenir, ¿no?, la caída del bienestar de la población durante estos ya casi 2 años, ¿no?, que tenemos en esta coyuntura de crisis. En otros países de América Latina y de otras regiones se han instrumentado distintas medidas de emergencia en materia social, como transferencias monetarias nuevas, ampliación de las transferencias existentes, transferencias en especie, ¿no? Sobre todo con la aplicación de recursos públicos adicionales importantes por parte de los gobiernos, en reconocimiento de la gravedad de la situación. En el caso de México, el gobierno en turno ha optado por mantener la política social y los programas sociales preexistentes a la pandemia, como si no fuera necesaria una acción adicional. Y eso me parece que es de enorme gravedad y supone una gran responsabilidad por parte del gobierno en cuanto a los efectos negativos que ha tenido la pandemia. El gobierno ha mantenido el discurso de que los programas sociales que se aplicaban desde antes son suficientes y han sido suficientes para amortiguar el efecto de la crisis sanitaria. Y sin embargo, es evidente que eso no es así, ¿no? Los análisis que hemos hecho, eh, tanto yo como dentro del PUED, en la UNAM, como en otras instancias de investigación y otros investigadores, muestran que la cobertura de los programas sociales gubernamentales actuales es de alrededor del 30% de la población y que esta cobertura no ha tenido variaciones significativas a lo largo de la pandemia y que los montos que otorgan estos programas sociales son montos bajos y no necesariamente están dirigidos a la población de mayor vulnerabilidad en el país, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos dan cuenta, pues, de la ausencia, ¿no?, de alguna forma del Estado en este momento tan crítico, cuando tendría que haberse fortalecido más bien su participación, ¿no? Es algo que, pues, es de mucha preocupación y yo creo que deja perplejos a muchos, ¿no? Comentaba yo recientemente con una colega mía argentina este tema, ¿no? Y me decía cómo, ¿no?, desde allá, pues lo miran con perplejidad, ¿no? O sea, cómo el gobierno de izquierda de México es el único en América Latina que se ha quedado atrás en la implementación de este tipo de acciones y en el uso del presupuesto público, ¿no?, o la ausencia en el uso del presupuesto público para atender una crisis de emergencia como esta, ¿no? Ni gobiernos como el de Bolsonaro en Brasil, ¿no?, u otros eh, eh, han, han, estado, ¿no?, tan ajenos a la realidad, ¿no?, de la necesidad de la emergencia como ha sido nuestro gobierno actual. Doctora, sin duda, temas muy importantes, interesantes que podríamos hablar durante mucho tiempo al respecto, pero por ahora ha sido un placer escucharla y conversar con usted. Sin duda, quienes nos escuchen habrán aprendido muchísimo y habrán entendido mucho mejor acerca de las problemáticas que estudia. Un último comentario que le gustaría añadir. Eh, pues solo decir que me da mucho gusto la iniciativa que tienen ustedes ahora dentro del CEI, ¿no?, los estudiantes del CEI en el Colmex, y el interés que muestran por estos temas. Me parece que es necesario que todos, ¿no?, como ciudadanos, nos involucremos en esta problemática y desde donde estemos, desde donde decidamos estar, abonar en el trabajo, ¿no?, para poder pues resolver, ¿no?, estos problemas estructurales del país y pues ojalá que ustedes sigan adelante con este interés y esta formación, ¿no?, que permita que sigan incidiendo. Y nada, Gracias. muchas gracias por estar aquí y hacerme recordar de los viejos tiempos en el Colmex.
No, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.